Hola chicos, soy Sergio Sucunza, director y creador de Osasun Sport Clinic, y en este vídeo vamos a hablar de la falsa ciática. La falsa ciática es un dolor del nervio ciático que puede cursar desde la nalga hacia la parte inferior de toda la pierna en diferentes tramos y que no procede de una patología en la columna lumbar. Puede deberse a varios motivos que veremos a continuación. ¿Cómo distinguimos una ciática cuando procede de una hernia discal o cuando se trata de una falsa ciática? Pues bien, cuando la ciática procede de una hernia discal, lo que debemos saber es que es la hernia, esa rotura del disco que genera la hernia, es la que está irritando la raíz del nervio que va a generar la ciática. Mientras que en los otros casos nos estaríamos encontrando ante una falsa ciática. En cuanto a las causas de la falsa ciática, podemos estar hablando de diferentes motivos por los cuales se puede generar esta falsa ciática. Uno de ellos puede ser un atrapamiento del nervio ciático a diferentes niveles, desde la zona de la cadera o la zona de los isquiotibiales, que son los músculos posteriores de la pierna, o incluso a nivel de los gemelos. El segundo motivo normalmente tiene que ver con posiciones mantenidas en el tiempo, y esto se suele deber básicamente a temas laborables. Por ejemplo, un fontanero que está en una postura muy mantenida en el tiempo y va irritando el nervio y no es capaz de cambiar de postura. El tercer motivo tiene que ver con temas deportivos. Normalmente son esfuerzos intensos y cíclicos que se repiten siempre con el mismo patrón de movimiento. Puede afectar a corredores, puede afectar a ciclistas, etcétera, cualquier deporte cíclico. A veces solemos confundir el síndrome del piramidal con la falsa ciática. No es tan fácil hablar del síndrome del piramidal porque no todas las personas tenemos el nervio ciático atravesando el músculo del piramidal. A unas personas nos pasa por arriba del músculo, a otras personas nos pasa por debajo del músculo, y por eso no podemos hablar tan fácilmente de que cuando tenemos síntomas de ciática se deba al síndrome del piramidal. Estaríamos ante un síndrome del piramidal si el nervio ciático lo atrapa el músculo piramidal. Para eso el nervio ciático tendría que pasar por entre el músculo piramidal o bien por debajo del músculo piramidal para que esto suceda y estemos ante este síndrome. Pero solo esto lo vamos a poder saber por una imagen con una resonancia magnética o una ecografía guiada. Cuando realicéis los test en casa, lo que quiero es que aprendáis a distinguir si tenéis falsa ciática o si tenéis alguna sintomatología relacionada con una posible lesión en la columna lumbar. Entonces, lo que tenemos que discriminar es que cuando hagamos el test que os voy a mostrar ahora, la sintomatología o el dolor no proceda de la espalda, sino que proceda de la ciática, en este caso la falsa ciática. Normalmente cuando tenemos una lesión en la columna lumbar, hacemos este test donde sometemos a compresión a la médula espinal y a los discos intervertebrales para saber si hay alguna patología a esos niveles. Por lo tanto, cuando realicemos este test de flexión, lo más normal es que si tenemos una lesión en la zona lumbar de la espalda, aparezca la sintomatología de la ciática, ese dolor intenso, eléctrico, a veces también que cursa con quemazón, desde la nalga hacia la pierna, en distintos niveles. En el caso de que realicéis la flexión de columna y aparezca la ciática, podemos saber que la ciática es debido a una lesión en la columna lumbar. Pueden ser en los discos, puede ser que tengas una protusión, una hernia discal, una estenosis de canal, pero ya sabríamos identificar que no estamos hablando de una falsa ciática.
En este caso, también lo que podemos hacer cuando estemos en esta flexión es hacer pequeños movimientos con la cabeza para saber si varían los síntomas. Normalmente cuando tenemos la cabeza agachada hay más compresión en la columna y si levantamos la cabeza disminuimos la compresión, así que lo normal sería que si tienes una patología lumbar, aquí va a haber más síntomas y aquí pueden disminuir un poquito los síntomas. Estos síntomas de la ciática se agudizarán cuando estiremos la rodilla de la pierna afectada por el dolor. Concluiremos, por tanto, que el dolor de la ciática es debido a la lesión en la espalda. En el caso de la falsa ciática, sabemos que cuando estiramos un nervio que está irritado, puede responder con dolor. Por tanto, el test va a consistir en darle tensión a ese nervio ciático para saber si genera los síntomas que tenemos. Pero en este caso no lo vamos a acompañar de una compresión de columna porque se supone que en el test anterior ya habremos descartado esa posibilidad. Si hacemos la flexión de columna y el test da negativo, es decir, no aparecen los síntomas, vamos a realizar este siguiente test donde vamos a verificar que podamos estar ante una falsa ciática. El test consistirá en estar erguidos en la silla, podemos apoyar las manos si queremos y vamos a ir estirando la pierna del dolor. Aquí lo que estamos haciendo es estirar el nervio ciático. Por tanto, si tenemos una falsa ciática, lo más probable es que aparezca esa sensación de tirantez bastante aguda. Podemos doblar el tobillo para aumentar la tensión y así saber si aparecen los síntomas. Si aparecen los síntomas, pues podremos estar hablando de una falsa ciática porque aquí estamos quitando la compresión de la columna. O sea, ya hemos descartado anteriormente que no haya ninguna sintomatología procedente de la lumbar. Es importante que comparemos la sensación con la otra pierna para saber si las sensaciones son diferentes entre una pierna y otra, porque en ese caso, si la sensación en la pierna afectada es más intensa, nos va a servir para confirmar la falsa ciática. El primer ejercicio consiste en un masaje con una pelota de tenis que la vamos a poner en la zona de dolor. Normalmente la falsa ciática suele ser o bien el glúteo o en los isquiotibiales. Lo que vamos a hacer primero es masajear bien esa zona para aligerar esa sensación de molestia. Entonces, en el caso del glúteo, colocamos la pelota en el glúteo, la pierna está relajada en el suelo y voy a realizar un masaje de adelante hacia atrás en torno a la zona de dolor. Encontráis con un punto de mucho dolor, ahí masajeáis. Lo que nunca tiene que pasar es que el dolor irradie hacia la pierna. Si os pasara eso, tenéis que cambiar la pelota de sitio, ¿vale? Y ahí vais a estar pues 1 minuto como máximo. En el caso en que tengas la falsa ciática en la zona posterior del muslo, vas a colocar la pelota de tenis en esa zona, vas a buscar la zona próxima a tu dolor y vas a hacer estos movimientos estirando la rodilla y levantando la cabeza al mismo tiempo para movilizar el nervio ciático al mismo tiempo que estamos masajeando con la pelota la zona de dolor. Igual que os he dicho antes, cuando tenemos la pelota colocada es muy importante que el dolor sea justamente en esa zona localizada donde tenéis la pelota puesta y que no irradie el dolor hacia ninguna de las partes de la pierna. Vamos a realizar un estiramiento de la musculatura del glúteo. Entonces cruzamos la pierna que tenemos afectada por el dolor por encima de la otra, sujetamos con una mano en la rodilla, la otra mano en el empeine y hacemos pequeñas elevaciones hasta sentir el estiramiento en el glúteo. Vamos a hacerlo dinámico, mantenemos unos 3 segunditos el estiramiento y relajamos la tensión volviendo a apoyar el pie en el suelo. Estiramos y relajamos. Si queremos imprimir un poquito más de intensidad, doblamos más la rodilla, bajamos el pie hacia la cadera y volvemos a levantar y sentiréis también más intensidad en el estiramiento. Si además de eso empujáis desde la parte externa de la rodilla hacia el pecho.
Así que podéis manejar la intensidad del estiramiento a vuestro gusto. Vamos a empezar a activar ahora el glúteo mayor. Doblamos la rodilla a 90 grados, elevamos la pierna en esa posición, concentrándonos en apretar y sentir la contracción en el glúteo. La mantenemos 3 segunditos y luego volvemos a apoyar relajando la tensión muscular. Contraemos 3 segundos y relajamos. Es muy importante que para aprender a sentir la contracción seas capaz de distinguir entre el glúteo y la lumbar y entre el glúteo y la musculatura isquiotibial. Debéis sentir todo o casi todo en el glúteo. Ejercicio de la almeja, vamos a trabajar musculatura de glúteo mayor y glúteo medio, todos los pelvitrocanteros, tiro de la goma y tengo que intentar conseguir que la rodilla supere a la altura de la cadera. También es importante que dejéis los talones juntos y abráis la puntera del pie para acompañar a ese movimiento de la tibia. Contraigo el glúteo y vuelvo. Contraigo el glúteo haciendo una pequeña parada arriba para sentir la contracción y vuelvo. Cuando hacemos el paso lateral es importante ya empezar con la goma tensa para que trabajen nuestros glúteos. Vamos a dar pasos cortos a buen ritmo, con las rodillas ligeramente flexionadas y sin balancear la espalda. Lo ideal es que cojáis una distancia de unos 8 o 10 metros aproximadamente y ahí hagáis varias idas y vueltas, y cuando empecéis a notar fatiga en los glúteos, pues podéis hacer un descansito antes de repetir. Vale, la sentadilla asistida es un ejercicio que va enfocado a la mejora de la movilidad de la cadera. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es iniciar el movimiento desde la cadera, llevando la cadera hacia atrás e intentar mantenernos cerca del neutro lumbar de la espalda, es decir, con el arco natural de nuestra espalda. Aquí vamos a ir manejando un rango en el que nos encontremos cómodos y sin sentir la sintomatología de la falsa ciática. Podemos empezar con un rango más corto, en caso de sentir una pequeña molestia, y a medida que podáis ir aumentando el rango, lo vais haciendo bajando la cadera más cerca del suelo y de vuestros pies. No se trata de un ejercicio de fuerza, se trata de un ejercicio de movilidad y de disociación. Esto quiere decir que tenéis que aprender, al hacer la sentadilla, a mantener la lumbar cerca del neutro sin flexionar la espalda, sin flexionar la zona lumbar. Vamos a hacer este ejercicio de estabilidad sobre una pierna. Colocaremos la miniband por encima de las rodillas y voy a ir tensando la gomita con un recorrido corto y voy a poner el foco de atención en la planta del pie, empujando el suelo y manteniendo la estabilidad del cuerpo mientras voy tensando y aflojando la gomita. Lo que estamos haciendo es un trabajo de estabilidad de cadera y rodilla. Vamos a sentir la fatiga en el glúteo de la pierna que tengo apoyada en el suelo. Hacemos 10-12 repeticiones y después cambiamos de pierna. Este es el remo a una pierna. Lo que estamos haciendo es estabilizar la posición del cuerpo con una sola pierna, al mismo tiempo que realizamos un remo resistido con el elástico. Muy importante poner la concentración en la planta del pie, en pisar fuerte el suelo. El dedo gordo del pie también estabiliza mucho, así que poner la atención en el dedo gordo del pie. Y ahí mantenemos la postura erguida, la curvatura lumbar neutra. Iréis notando también la fatiga en el glúteo de la pierna que está estabilizando. Por lo demás, en el remo es muy importante que realicéis el recorrido completo del brazo. Brazo estirado al principio, recojo, tiro el codo hacia atrás y cierro la escápula, la paletilla de la espalda. Este ejercicio es el puente de glúteos. Vamos a empujar el suelo con los talones de los pies, elevando la cadera, manteniendo las costillas bien cerraditas para que se active el glúteo
y no lleguemos a sentir la activación lumbar. Lo que hacemos al subir es tirar de la gomita para sentir mejor la contracción en los glúteos. Mantenemos 3 segundos y a los 3 segundos descendemos y volvemos a apoyar la cadera y los pies relajados totalmente para volver a empezar la segunda repetición. Tiro de la gomita, mantengo la tensión bien arriba, 3 segundos, las puntas de los pies están ligeramente elevadas para sentir mejor la contracción a nivel posterior de la cadera y bajo.